you behind the door, another wall, a lonely cry, call of the wild, a dancing days, an empty face, a crystal high, call of the wild. Manolo, bienvenido al programa. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, decía el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Cruz Celta, creo que fueron 463 partidos de Liga y 73 de Copa, si mal no recuerdo, Sí, las estadísticas no dicen creo mal. que sí, que sí. Más 2 de la Copa de la UEFA. En total, 16 temporadas en el primer equipo y 3 en los juveniles. 19 temporadas consecutivas como jugador, ¿no? Exactamente. Pero los inicios, ¿dónde fueron? Porque tú naciste en Cangas, pero te viniste a Vigo ya muy pronto a vivir. Sí, yo con un año ya empecé, o sea, mis padres vinieron a vivir a Vigo y prácticamente mi vida pues la hice en Vigo. Empezaste a jugar al fútbol, bueno, Pues como de en aquella casualidad, época de barrio, sí, un poco, ¿no? en el barrio, salías de casa y empezabas a correr por todos los campos que había antes y esa era la preparación física que teníamos entonces. Entonces, bueno, era correr, jugar a muchos juegos que había. Que había muchos espacios libres Y también. habíamos, por eso, todo era terreno para jugar y bueno, pues ese era nuestro entrenamiento y nuestros campos para prepararnos. ¿Siempre te tiraba al fútbol desde el principio o Sí. alternaste con algún otro deporte? No, yo siempre estuve muy centrado en el fútbol, sin pensar nunca en que podía llegar un día a jugar. Bueno, eso era una quimera, ¿no? O sea, que simplemente jugaba como cualquier niño de la época. ¿Tu primer equipo infantil? Pues me llevaron a las Barreras, que era un equipo que lo habían hecho unas personas que trabajaban en Barreras, y bueno, pues me quedaba bastante lejos además, pues yo vivía en el Toural, en el barrio de Teis, y bueno, pues empecé a jugar allí que creo que estuve un par de años, y después pasé al Callao también, de infantiles, y después ya, pues Pepe Villar me llevó para el Celta Juvenil, y de ahí ya, pues... Pepe Villar fue el que te descubrió para el Celta, fue Sí, el que gestionó tu fichaje. Además es curioso porque yo estaba fichado en ese momento en el Turista, y había jugado algún partido incluso, y bueno, pues no sé cómo Pepe Villar arregló el tema. El caso es que al final pues jugué en el Celta Juvenil, de lo cual pues me alegro muchísimo y estoy muy orgulloso, ¿no?, de haber pertenecido. Fue una época fantástica, años. la época de juvenil en el Celta, ¿no? Porque vosotros hicisteis grandes cosas, grandes temporadas, hasta alcanzar un subcampeonato de Copa en una final que jugasteis con Athletic Bilbao, ¿no? Sí, a pesar de que logramos estar en una línea muy alta en esa época, bueno, pues yo creo que son los mejores años a nivel personal también, pues que, bueno, la verdad es que no pensabas que pudieras llegar a un equipo como el Celta Juvenil, que ya empezaba a viajar por muchas partes de España, eres un chavalito que nunca has pensado en que podías llegar a eso, y la verdad me encontré con unos compañeros y amigos maravillosos, y aún encima, pues bueno, conseguimos estar a nivel nacional muy importante, cosa que, pues bueno, pues en aquellos momentos era una satisfacción enorme para mí. El Bilbao tenía un gran equipo también, el Bilbao que os Sí, ganó, de jugadores que después también destacaron a claro, nivel... pero además el Athletic Bilbao era un equipo que todos los años estaba ahí en primera línea, llevaba muchos años, o sea, nosotros, pues bueno, pues nos metimos ahí, pero la verdad es que había otros equipos que todos los años luchan por estar de primero, ¿no? También jugasteis en la selección juvenil de Vigo y luego en la selección gallega, ¿no? Allí Sí. también alcanzasteis éxitos, ¿no? Sí, en la de Vigo, pues bueno, partidos sin más, me parece que era contra Pontevedra y no recuerdo más, contra Santiago, creo recordar. Y después en la selección gallega, también con Pepe Villar de entrenador, logramos quedar subcampeones de España haciendo una magnífica campaña y muy bien. Todos jugadores muy buenos que jugaron después en categorías superiores. Categorías superiores, sí. Yo recuerdo alguna vez que me contaste la anécdota de que Pepe Villar te tuvo que convencer para volver a jugar en la selección gallega porque no estabas tú muy a gusto con los seleccionadores de la parte norte, ¿no? Sí, bueno, yo tuve un problema el año anterior creo que no se portaron bien conmigo en la selección gallega y bueno, dije no vuelvo más. Entonces, al año siguiente, Pepe Villar le nombraron seleccionador gallego y bueno, pues me convenció. La verdad me convenció y bueno, tenía que ir porque aparte me parece que del Celta Juvenil íbamos 7 o 8. O sea, prácticamente el equipo era el del Celta Juvenil. Y bueno, la verdad es que hice bien,
en que dejarme convencer porque hicimos una campaña extraordinaria y, oye, pues lo pasé muy bien, la verdad. Tú en el mundo del fútbol, en un fútbol distinto al de ahora, evidentemente, en el cual las opiniones y las actitudes del jugador eran mucho menos valoradas que hoy en día y con mucha más dificultad de campo de acción, pero tú siempre mantuviste firmes tus criterios. A lo largo de toda tu vida tú siempre has mantenido una línea y una trayectoria de que nadie te avasallase en ese sentido. Hombre, yo no sé, yo creo que cada persona es como es, ¿no? Entonces, pues mejor o peor, porque los años pues te dan otra perspectiva, ¿no? A lo mejor de todo lo que has hecho, de cómo es la vida, y muchas veces piensas si a lo mejor pues te has equivocado, que te has equivocado, eso por supuesto, ¿no? Pero uno es como es y, hombre, yo he procurado mantener una línea coherente como era yo y bueno, la verdad es que quien tendría que enjuiciarme en ese aspecto serían los que convivieron conmigo, que han sido muchos compañeros, muchos años, y son los que tendrían que valorar si me porté bien, me porté mal, me equivoqué, no me equivoqué, que bueno, yo creo que todos nos equivocamos en la vida, pero bueno, yo creo que he procurado ser un tío recto y responsable y amigo de mis amigos, porque me he encontrado desde luego con personas maravillosas en el Celta todos los años en los que viví ahí. A los 18 años, ya recién salido de juveniles, ya pasaste al primer equipo. Un primer equipo en el que te dieron la oportunidad de debutar, creo que fue César, ¿no? Aquel jugador del Barcelona, ¿no? Sí. Bueno, yo, vamos a ver, yo había sido internacional juvenil y entonces, pues, bueno, me lo jugué un poquito, ¿no? Porque al finalizar esa temporada, yo ya con 16 años había entrenado con el Celta. Entrenaba ya con Las Heras, Herminio, Ibarreche, Rivera, Bel, Suco, en fin, una serie de jugadores ya veteranos que estaban en el Celta. Y a mí, pues la verdad me sirvió de mucho. Fueron unos compañeros magníficos que me ayudaron mucho. Y bueno, cuando finalicé la temporada de juvenil, la junta directiva de aquel entonces pues me quería ceder a Ourense. Entonces, hombre, yo creo que había demostrado, confiaba mucho en mis posibilidades y lo que pedí fue que me permitieran hacer la pretemporada y que el entrenador decidiera si no me necesitaba y quería que fuera cedido. Entonces, pues bueno, un poco a regañadientes, pero aceptaron y al final pues me la jugué porque no ganaba prácticamente nada. Y puedes pasarte el año en blanco. No, yo a los 15 días César fue al club y dijo que me ficharan y me hicieron un fichaje de aquel entonces que te daban 25.000 pesetas y si jugabas no sé cuántos partidos te pasaban 50, bueno, unas cifras muy bajas para un jugador de la cantera, ¿no? 3.000 de sueldo me parece que era, ¿no? Algo así era, efectivamente. Y bueno, me la jugué, me salió bien y bueno, pues de ahí empecé ya. Tuve mala suerte además ese año porque tuve una contractura y empecé muy tarde a jugar, podía haber jugado antes ya. ¿Con quién debutaste? ¿Contra el Rayo Vallecano? Me parece que sí, quiero recordar que fue con Rayo Vallecano aquí en Vigo y bueno, yo es que tuve muchos meses, estuve mal, estuve lesionado y además recuerdo, hombre, es algo que no te puedes olvidar porque me llamaron a la selección de aficionados, habíamos ido a Italia a jugar y yo tenía dudas de ir porque no podía sprintar, ¿no? Entonces me veía con muchas dificultades. Pero al final dije, me voy a ir y voy a romper. Y no dije nada, jugué allí y entonces le comenté a Benito, jugador del Madrid en aquel entonces, que tenía un problema ahí en la pierna, en el recto, y entonces me mandó un masajista de allí, de Madrid. Y me fui allí, la verdad, pues fue mano de santo, porque yo no sé si sería en ese día, pero el caso es que yo volví nuevo, y empecé ya sin dificultades a jugar y bueno, después... Pues, 16 temporadas seguidas. 16 temporadas seguidas. La segunda temporada me parece que tuviste a Izaguirre de entrenador, seguíais en segunda división, el Celta arrastraba ya muchos años en segunda división y fue un año que se logró un éxito importante porque aun estando en segunda división se llegó a semifinal de Copa e incluso se le ganó al Madrid aquí en Balaídos marcándote un gol de cabeza espléndido. Sí, la verdad es que son cosas que no te puedes olvidar. Tú sabes bastante bien de esta temporada porque compartimos esa temporada y la verdad, pues hombre, fue un hito
en aquel entonces, un equipo efectivamente que luchaba durante muchos años por ascender a Primera División y bueno, pues se coló ahí en las semifinales y bueno, pues yo creo que fue una temporada buena dentro de lo que cabe, pero de preparación para la siguiente, que fue la que marcó el ascenso del equipo después de 10 años. Yo creo que se hizo ya, era un camino que estaba marcado, ¿no? Y bueno, esa temporada con Izaguirre yo también al principio, pues bueno, era un entrenador que me quería meter de medio volante y yo no quería y bueno, al final pues acabé de jugar de central, pero tuve unas ciertas temporadas en las cuales los entrenadores pues dudaban si ponerte de medio volante o de central, y tú siempre pues, preferías jugar de central. Sí, vamos, eso no tenía Era duda el puesto ninguna. Y, tuyo, sin duda. Además que era un puesto en el que sustituías a instituciones, ¿no? Porque el Celta siempre ha tenido instituciones en el puesto de central en aquellas épocas. Pepe Villar durante muchísimas temporadas, capitán de equipo, Antón Las Heras a continuación. Capitán de equipo también. Y a continuación. Anterior de Pepe Villar, Lolín. Era sí, efectivamente. También un jugador que vivía cerca de donde vivía yo, en el barrio de Las Flores. En fin, y además personas maravillosas, ya te digo. Yo le hice el relevo a Las Heras y ya te digo, con 16 años, entrené con ellos muchas veces y conmigo han tenido un cariño siempre enorme hacia mí y bueno, pues aprendí muchísimo de ellos. Antón Las Heras, entre otros los que estabas mencionando, un ejemplo de profesional, ¿no? Porque sí, un hombre por supuesto. En Mallorca llegó a jugar un partido con un peroné roto y aguantado porque nos jugábamos la eliminatoria. Sí. Y ganamos, creo que recordar, sí, 0-1 en Mallorca. 1-0 y tal, y bueno, pues la verdad que sí, y como persona, vamos, maravilloso. Tu llegada a Primera División, ¿cómo la recuerdas? Es decir, después de haber jugado en Segunda División 3 años, ese salto ya cuantitativo y de calidad para jugar en el fútbol de Primera División, ¿qué recuerdos tienes de aquel primer año? Hombre, el primer año, la verdad es que yo tuve unos malos recuerdos, porque, ya te digo, muchas veces parece que el camino es de rosas y no es así. Pasas muchas dificultades y te las ves y te las deseas porque bueno, a lo mejor estás equivocado, ¿no? Entonces, cuando finaliza la temporada del ascenso, el Celta firma a Roque Olsen. Entonces viene aquí, jugamos un partido contra el Pontevedra, un partido amistoso, que recordar un partido amistoso que le damos. El Pontevedra era un Pontevedra de la época buena, o sea, no era un Pontevedra de Primera División y de los Pontevedra muy bueno, que jugaba muy bien, por categoría. Quiero recordar que le marcamos 4 goles, jugamos allí, jugábamos, tocábamos en defensa. Bueno, yo para la época era un jugador atípico, a lo mejor para cómo se jugaba o cómo jugaba el defensa de entonces, ¿no? Que era a lo mejor un defensa corpulento, que más de despejar y demás. Y bueno, pues yo era un chavalito y venía con la línea más de la época, ya que empezaba de los con la tipo selección Tonono, holandesa, Frank Beckenbauer, toda esa gente que venía con otro sistema, ¿no?, de juego. El defensa jugaba en momentos de medio, de delantero, y el delantero pues hacía las labores a lo mejor defensivas. El eso lo vimos que empezó, en la naranja mecánica de aquel entonces, que era la selección holandesa, pues era eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me veía con muchas dificultades y entonces este hombre pues a mí me traía por la calle la amargura y yo no sabía, salía al campo y no sabía si parar el balón, si despejar, y me hizo cometer muchos errores ese año. Desde luego lo pasé muy mal, pero tengo que decir que a pesar de eso fui titular indiscutible todo el año, y no lo sé, porque la verdad no quería que jugara como jugaba, y bueno, además cuando jugábamos por ahí, si te ponían un 3 en marca o así, recuerdo un partido en Madrid que me habían puesto un 3, y bueno, pues me puso a parir. Dije, ¿usted cómo jugó? Bueno, yo creo que respondí bien y tal. Bueno, pues entonces, no sé si era para que no me confiara, pero era un chavalito joven y que a lo mejor pues fuera más, no lo sé. La verdad es que a mí, pues lo pasé muy mal, y para mí, bueno, lo mejor que me pudo pasar, y no porque lo cesaran, no, porque cuando cesan a alguien es que el equipo no va bien, es que vino Juanito Arza y entonces me dejó jugar como yo jugaba, y me solté, y para mí fue el ver el cielo.
Con Arza hicisteis las mejores temporadas, ¿no? Porque Sí. hicisteis clasificaciones que os permitieron jugar pues, la Copa de la UEFA, que en aquel momento era un logro histórico para el Celta. Sí, sí, y además, pues hombre, íbamos a cualquier campo y éramos un equipito joven, bueno, joven y mezcla también de veteranía, pero había un equipo muy bueno y que jugábamos y a cualquier sitio que íbamos, pues hombre, daba gusto vernos jugar. Y la prueba está que, hombre, estuvimos unos años ahí a un buen nivel. En aquella época jugaba también un hombre que jugó contigo desde juveniles y que destacabais juntos porque ibais a la selección nacional, tanto de juveniles como sub-21, sub-23 y olímpica, prácticamente juntos. Quique Costas, un hombre que en esa época pues, fue traspasado al Barcelona. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu paso por todos estos equipos y por todas las divisiones de la selección nacional con Quique Costas? Pues hombre, como decía antes, los años estos juveniles es que no piensas además en nada material, ¿entiendes? Todo es bonito, todo es hermoso, todo es compañerismo, todo es, bueno, o sea, ves el mundo de color de rosa y la verdad que no es así, porque la vida es otra historia distinta. Pero en ese momento, pues oye, lo ves muy bien y yo, hombre, tuve la gran satisfacción de jugar con Costas, jugamos de medios mucho tiempo. Después yo jugué de central con él incluso, cuando se pasó a jugar con dos centrales, y bueno, pues coincidí mucho tiempo, seguimos teniendo esa amistad. Hombre, él lleva muchos años ya afincado en Barcelona y lógicamente pues ya es otra historia, pero bueno, yo me alegré mucho en su día que fuera traspasado al Barcelona porque era un salto muy grande en ese momento para cualquier jugador. No es como ahora, el Celta es un equipo que puede competir con Madrid y Barcelona, de hecho lo está haciendo cada año, pero en aquel entonces no era así. Entonces la distancia o la diferencia que había entre un equipo y otro era abismal, ¿no? Y bueno, pues la ilusión de cualquier chaval de la época pues era jugar en un Madrid o un Barcelona. Antes habías mencionado las condiciones económicas de cuando pasabas al primer equipo de la gente de la cantera. ¿Qué opinas de ahora, con el tiempo que ha pasado, de aquellas condiciones que había en el fútbol de antes, con aquel derecho de retención que te impedía prácticamente negociar nada? Hombre, vamos a ver, ¿yo qué voy a opinar? Yo con 34 años me jugué todo, me jugué el homenaje, me jugué el no jugar un año más por todo eso. O sea, los que estábamos en la época, pues estábamos tratando de conseguir algo que se consiguió después, pero por el esfuerzo de muchos que creíamos en eso, ¿entiendes? Que llevábamos muchos años y que no íbamos a conseguir nada, porque de hecho, yo te digo, tenía 34 años, hubo 2 huelgas y bueno, pues te puedo decir que recuerdo otra anécdota de un partido que jugamos en Salamanca, que fue el Gran Peña, por si al caso no se jugaba. Yo estaba en contacto con todos los capitanes de primera división y al final recuerdo que hicimos una votación, éramos 15 jugadores y bueno, le hicimos a mano alzada, cosa que no se debe hacer porque al final las personas pues fallan y bueno, pues al final hubo 8-7 a favor de que se jugara. Y a la media hora el presidente del Celta sabía quién había votado que sí y quién había votado que no. Por eso te digo que, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pero es la línea que me decías tú antes, pues bueno, pues yo creo que he mantenido la línea desde que empecé hasta que me fui. Pero una línea hablando de la cantera, en la cual los jugadores de la cantera estaban profundamente discriminados en cuanto a las retribuciones económicas con el resto de los jugadores que venían de fuera. Sí, bueno, yo creo que ahora también tienen que, no lo sé, porque yo no estoy dentro del club, pero me imagino que los chavales de la cantera, aún ganando bastante, porque deben ganar ya, están jugando en Segunda B, ya son unos chavalitos que bueno, juegan una categoría importante, pero me imagino que las diferencias son abismales, por lo tanto hay que ponerse un lado y en otro. Y ya te digo, no sé nada de cifras, por lo tanto no puedo hablar de lo actual. En aquel momento sí, en aquel momento el Celta además era un equipo que pagaba religiosamente, pero un equipo de su categoría que era de los que menos pagaba. Luego, después de esta etapa de la UEFA y de Arza, pues viene una etapa ya más dificultosa en la cual empieza el equipo a los famosos ascensores, ¿no?, de bajadas y subidas. Sí.
¿Qué recuerdas de esa etapa peor del Celta? O sea, ¿cómo fue el cambio de esa estabilidad en primera a pasar a ser un equipo ascensor? Bueno, yo creo recordar que hubo un cambio de junta directiva, que además a mí me afectó. Yo estaba traspasado al Real Madrid, prácticamente, estaba hecho ya. Y entonces había una junta directiva que salía y otra que entraba, y entonces, pues bueno, pues la que entraba consideraba que no debían traspasarme, y me quedé. Y entonces, pues bueno, pues ahí también hubo... yo creo que hubo una generación que ya por edad terminaba, ¿no? Y entonces, pues yo creo recordar, no quiero equivocarme, creo que metieron demasiados chavales de la cantera. De golpe pasaron, no sé si 15 o una barbaridad. Y a pesar de eso, descendimos, creo que al final, o sea, en el último partido, en el último minuto, de mala suerte y todo lo que quieras, pero fue quizás un cambio muy grande y bueno, quizás debido también pues al tema económico, ¿no? Pues Celta no era un equipo boyante y bueno, pues hay que pensar que la gente tenía que exponer su dinero y bueno, pues apostaron y de hecho pues muchos chavales de los que entraron ahí siguieron jugando muy bien además, pero que a lo mejor fue demasiado brusco el cambio y con demasiados chavales, ¿no sabes? Y yo creo que eso influyó para que no fuéramos a segunda. Y después, pues el Celta fue un equipo ascensor totalmente, ¿entiendes? Y bueno, la mayor decepción ya fue la bajada a segunda B. Bajando a segunda B, con el mismo equipo de primera bajamos a segunda B y después ascendimos a primera con el mismo equipo prácticamente, o sea, hubo unos cambios ahí mínimos, ya digo, o sea, cosas de... Antes mencionaste el posible traspaso al Real Madrid. Realmente fue un tema en el que se habló durante años y que en los 73 me parece que es cuando prácticamente estaba casi realizado, ¿no? 2 años antes había ido Quique Costas al Barcelona y prácticamente tu salida parecía anunciada. ¿Te quedaste muy frustrado por ese fallo? Sí, en ese momento sí. Yo tenía, creo recordar también, 25 años, era una edad fenomenal. Yo iba a sustituir a Zoco, que se retiraba, y bueno, pues era un momento fenomenal para mí, estaba en plenitud y bueno, creo que ya le había dado al Celta bastante, el Celta consiguió un dinero y bueno, pues una junta directiva que consideró que no debía irme. Lo que después te sorprende es que al año siguiente traspasan a otro jugador, cuando no se iba a traspasar a nadie más. Entonces, pues bueno, una contradicción, ¿no?, entre lo que me hicieron a mí con lo que hicieron con otros. Y además con la mala suerte que además ese año, no sé, alguna bruja me debió perseguir porque tengo la lesión que después pues me marcó también. Ese mismo año. ¿La lesión de rodilla? Sí, ese mismo año pues no sé si en la segunda vuelta sí, en la segunda vuelta, efectivamente, a principio de la segunda vuelta de la Liga, me lesioné en Barcelona y... Con Johan Cruyff fue sí, la jugada, ¿no? sí, ¿Una jugada sí. fortuita? Yo qué sé, mira, las jugadas son como son y llámale como quieras, muchas veces hay entradas con una maldad de miedo y no pasa nada, ¿entiendes? Y otras veces pues te lesionas tú solo, o sea que tampoco... no hay que darle más importancia. Fue una entrada, como tú le haces otro jugador y puedes tener la mala suerte que se lesione, ¿entiendes? O sea que no... Veíamos a jugadores excepcionales de Madrid y Barcelona, las figuras actuales. ¿Cuáles son los jugadores que más te impresionan en la actualidad, Manolo? En la actualidad, pues hombre, son los conocidos, ¿no? El Rivaldo, el Zidane, Raúl y compañía, yo creo que son los jugadores... Y en la época que jugabas, ¿cuáles son los jugadores que más te impresionaban? De entrada, ¿a quién te costó más marcar? Es que, fíjate tú, muchas veces te costaba más marcar a un desconocido que no a un figura. Aunque bueno, yo me tuve que enfrentar a muy buenos delanteros que me dieron mucha guerra siempre. Te puedo citar a Aquino, que jugó en el Betis y el Valencia, a Gárate en la Liga de Madrid, después Santillana, que era un jugador que aparte... Se quedaba arriba. Se quedaba arriba, en Madrid era peligrosísimo porque volaba, y después aún encima, yo que era un jugador que cuando el equipo iba al ataque iba,
aún encima me perseguía y no te dejaba, y decía, me cago en la leche que lo dio este tío, oye, porque hay delanteros más cómodos, ¿no? Entonces te puedes permitir el lujo de ir al ataque y, bueno, pues apoyar a medio campo o incluso llegar al ataque, ¿no? Y en este caso, no, era un tío muy sacrificado y era un jugador del Madrid, que no es normal, que bueno, muchas veces te dan muchas facilidades, pero no, este era un jugador que era muy difícil, aunque técnicamente no era bueno, pero el juego aéreo era un monstruo. Hablando de Santillana, vamos a poner unas imágenes en homenaje a un compañero de Santillana fallecido hace ahora 10 años en un trágico accidente de carretera, un jugador el que Vicente del Bosque decía ayer o anteayer que le gustaría tener el espíritu que tenía él para enfrentar los grandes partidos mañana contra el Bayern. Nos referimos a Juanito. Be slipping away. Let me still exist in another place, running on the cover of a helicopter blade. Flames are getting higher, the effigy burning down the bridges of my memory. Love may still be alive somewhere, some way, where they're down and only dear 100 steel towns away. Oh, the rhythm of my heart is beating like a drum, with the words I love you rolling off my tongue. Me imagino que a lo largo de toda tu trayectoria alguna vez habrás coincidido en contra de Juanito, ¿no? Sí, sí. Nosotros jugamos ya en el Burgos, me recuerdo además un año que ascendimos, el Burgos y nosotros, y bueno, en el último partido, no sé si era el último o penúltimo, jugamos aquí, en Vigo, era el último, celebramos el ascenso, y bueno, si ganábamos quedábamos de primeros, y nos ganaron aquí, nos montó un tinglao Juanito y otro jugador, no recuerdo ahora el nombre, era un jugador puro nervio, de raza, pero aparte, porque hay muchas veces que hay jugadores de raza que son fenomenales, pero es que además tenían mucha calidad. Este era un jugador excelente, ¿no? O sea que rapidísimo, era un con jugador una gran técnica, completo, sí. Y bueno, era un jugador que también tenía sus problemas, ¿no? También por un jugador muy protestón y sí, con un carácter, pero que era un jugador que, como decías antes, del Bosque, y cualquier entrenador quiere para su equipo, porque en los momentos más importantes dan la cara y están ahí, ¿entiendes? No se esconden. O sea, van a estar y van a salir, aunque sea con la pierna rota, como comentabas antes de la Sera. Manolo, ¿cómo recuerdas el descenso a Segunda B para un jugador como tú, criado en la cantera del Celta, que subes de Segunda a Primera División, que estás en las selecciones nacionales, que tienes la posibilidad de ir al Real Madrid y de repente te ves que os vais a Segunda B? Pues hombre, traumático. Fue un año que además es que no te lo esperas, porque durante todo el año hay tan poca diferencia entre los que van en la mitad de la tabla, los que van de últimos y los que van de cabeza, que estás pensando siempre en que vas a coger, que vas a ganar un partido o dos seguidos y que te vas a colar y que vas a ascender. Y cuando te das cuenta, estás metido abajo y desciendes en el último partido también. Y desciendes y te ves y bueno, pues no te lo crees, porque yo la verdad había empezado jugando en Segunda División y no me podía ni imaginar que al final prácticamente de mi carrera deportiva tendría que jugar en la Segunda División B. Pero desgraciadamente fue así. Afortunadamente fue un año nada más, subisteis a Segunda. Sí, fue un paseo militar, digamos, pero que, bueno, que es un borrón. Es un borrón en la historia mía, en la del Celta y la de los que tuvimos la desgracia de estar ahí.
Luego después subisteis seguido de segunda a primera, precisamente también con Pavgi de entrenador. Sí, sí. Y ese año fue el último año tuyo como jugador del Celta, ¿no? Exactamente. Sí. Un año en que jugaste 29 partidos, nada menos que 29 partidos y sorprendentemente no seguiste. Bueno, cosas de... Me quisieron repescar, pero bueno, había otras cosas. Y entonces, como habías dicho antes, yo era una persona incómoda, pues por mi manera de ser. Y entonces, pues bueno, pues no sé, no se llevó a cabo y al final pues me quedé desligado del club. A lo mejor me hicieron un favor también, y te lo digo ahora, después de mucho tiempo, porque, hombre, terminé muy bien, terminé jugando 29 partidos, tuve la gran suerte, que no me lo podía ni imaginar, de hacerme un homenaje que ni en sueños. Y a lo mejor si hubiera seguido un año más, pues no hubiera jugado menos y bueno, pues no sé. La verdad es que a mí me salió el año redondo. La verdad es que es muy difícil bueno, encontrar jugadores que admitan la retirada, ¿no? Han pasado con los grandes. Es que no es fácil, ¿eh? No Es un es fácil. choque. Y yo tenía muchas dificultades porque yo me había operado ese año, esa temporada, la anterior, me había operado por tercera vez de la rodilla y cada vez me costaba más correr, tenía más dificultad al hacer la flexión con la rodilla, entonces perdía velocidad, ¿entiendes? Entonces me costaba más, por lo tanto, te digo yo, pues hombre, eso me ayudó también a mentalizarme que, bueno, pues tenía muchos problemas, tenía muchos dolores, tenía que estar todos los días en el gimnasio, tenía que estar tomando antiinflamatorios para poder aguantar los entrenamientos y después pasaba unos dolores en casa del copón, dormía poco y bueno, el que lo sabe es mi mujer y yo, que somos los que lo padecimos. Tú sufriste 7 operaciones, si Sí, mal no 7, recuerdo. 8, ya no me acuerdo, un montón de ellas. Pero el problema mayor, la rodilla, que ya te dio la lata. La rodilla fue el que me marcó ya, ¿no? Porque estuve un año y pico sin jugar prácticamente, me tuve que volver a operar, ya quedé algo mejor y después seguí unos años, pero lógicamente ya el apoyo en esta pierna ya no fue el mismo, ya fue otra historia, ya hubo un sacrificio enorme para poder estar ahí y poder tener un tono muscular que me permitiera entrenar todos los días a un nivel y jugar todos los domingos. Y bueno, como yo era un jugador que quería jugar todos los domingos, pues amigo, había que estar ahí y demostrarle al entrenador que a pesar de, pues que podía estar ahí y jugar. Tú eres un hombre que has hecho, vamos, que has dedicado toda tu vida deportiva al Real Cruz Celta y que realmente, pues a lo largo de toda esta trayectoria has tenido problemas. El homenaje hizo olvidar muchos de estos problemas por la importancia que tuvo, porque fue el mejor homenaje que se ha hecho nunca en Vigo a ningún jugador. Sí, yo la verdad es que, hombre, muchas veces, ya te digo, a lo mejor sin querer, pues puedes crear problemas, pero bueno, yo creo que fue una persona que siempre creí que me portaba bien. En mi trabajo, que era el que tenía que hacer, traté de desarrollarlo lo mejor posible, cumplir con todos, pero como todos también, pues hombre, exiges a la otra parte que tengan el mismo comportamiento. Y bueno, pues muchas veces, como ahora, aún siguen, ¿no? En estos momentos, las primas, que si esto, pues bueno, yo desde muy jovencito, pues la verdad que tenía que ir ya a pedir primas, a negociar y demás, y bueno, pues de alguna manera eres una persona que, bueno, ya te miran mal o más o menos. Y bueno, el homenaje, pues hombre, yo creo que, y la retirada, pues hizo pues olvidar muchas cosas y yo la verdad, pues, hombre, estás contando anécdotas, ¿no? Yo me llevo bien o trato de llevarme bien y de verdad son cosas que no olvidas, pero hombre, que no, yo trato de llevarme bien con todo el mundo y encantado la vida de ver a cualquier persona que haya tenido algún problema y vamos, como si nada, ¿eh? ¿Qué recuerdas del día del homenaje? El ver a Balaidos completamente lleno y tener Pues, ahí pues, una selección polaca que era de lo mejorcito que había en el mundo y antes una selección española de veteranos en los que estaban jugadores de enorme calidad. Bueno, la verdad es que yo, ya se dijo en su momento, yo tengo que dar las gracias, las di en su momento
hay una persona, un aficionado que fue el que movió todo, un amigo, Celso Juste, que era el presidente de las peñas celtistas en aquel entonces. Es que estamos hablando de una persona prácticamente que es la que movió todo el tema. Y él y yo, y con el club también, por supuesto, empezamos a hablar con el alcalde de aquel entonces, Manuel Soto, que se volcó con Leri. De hecho, pues se inauguró la grada de Río, que estaba para el Mundial 82, se inauguró en el homenaje. Eso fue una deferencia que tuvo el ayuntamiento con mi persona. Y aunque bueno, pues otras cosas que no quiero comentar ahora. Pero que esto, pues que había muchas personas que se volcaron, que me ofrecieron todo. Y después lo que sí recuerdo es que tuve una semana muy movidita con esta persona, porque para aquí, para allá, para allá. Yo llegué a jugar el partido, estaba muerto. Tuvimos que ir a buscar a Santiago a los jugadores veteranos, a levantarnos a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, una barbaridad, cuando ibas a jugar un partido. Y bueno, yo iba desquiciado. Y la mayor sorpresa fue cuando ya estás en Balaídos, que están jugando los veteranos, que, hombre, pues es otro gesto importante de todos esos jugadores veteranos que yo había tenido la suerte de entrenar muchísimas veces con la selección nacional, Resach, Costas, Pirri, Amancio, Iríbar, Irureta, la tira de ellos, Velázquez, o sea, enorme. Y la sorpresa iba en aumento conforme pasaban los minutos, cuando veías tanta gente, porque incluso yo había hablado con una empresa de publicidad, que era Ecovigo, tengo que decir aquí, seguramente se me olvidan personas y lo siento, pero ya me dijeron, porque yo no quería ganar dinero, yo quería que el partido pues resultase lo mejor posible. No era cuestión de ganar dinero ni nada, se pusieron las entradas muy baratas y no iba a cobrar nadie, no iba a cobrar nadie. Después cobró todo el mundo porque se ganó mucho dinero, no sé si 4 o 5 millones o 6 millones, no recuerdo bien, de aquella época, que era mucho dinero, ¿entiendes? Entonces, yo sé por mucha gente que incluso las mujeres iban gratis, que muchas mujeres pagaron también, y bueno, pues que la gente iba entrando, y cuando te das cuenta de todo eso, pues bueno, pues es algo que no sé, con la distancia pues tampoco no sé, no lo comprendes, no, es algo que no aciertas a comprender, porque te ves allí metido en aquel tinglao tan grande, con tantos regalos, con tanta gente pues a regalarte un detallito por la despedida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que fue maravilloso, y es algo que tengo la suerte de haber vivido y pues de decirlo aquí, ¿no? O sea que antes hablamos de no ir al Madrid. Bueno, pues el no haber ido al Madrid me ha permitido pues haber vivido esta otra etapa, haber tenido este homenaje y bueno, haber jugado de momento más que nadie en el Celta. Pues hombre, para mí como vigués pues es un orgullo, ¿no? Manolo, y después de tantos años de profesional, después de tantos años en contacto con el público, después de tantos años de ser una persona admirada, ¿qué se siente cuando de golpe y porrazo dejas de jugar y prácticamente pasas, no digo el anonimato, pero sí con un cambio muy grande, ¿no? Hombre, yo ya son muchos años, entonces, pues bueno, yo seguía entrenando porque ya te digo, nada más terminar, pues había la posibilidad de que volviera, porque estaba saliendo mal la pretemporada también y en fin, la cosa no iba bien. Pero poco a poco te vas pensando y viendo que la realidad es esa. Lo que pasa es que es muy duro porque estás acostumbrado a levantarte toda la mañana, ir a determinado sitio, vestirte, estar con los compañeros de broma antes de empezar un entrenamiento, o llegar tarde rápidamente y salir a entrenar, ducharte, o sea, todo eso te cambia. Yo la gran suerte que tuve, que a mí me ayudó bastante, fue que ya estaba metido en algunos negocios y bueno, de alguna manera estaba bastante atado, ¿entiendes? Pero es duro cuando se vive con la intensidad que se vive, porque, oye, cuando eres profesional de algo, pues, oye, tratas de dar lo mejor de ti y, bueno, eso requiere un sacrificio enorme y
Y hombre, el verte con veintitantas personas todos los días en el vestuario, y tú sabes de sobra porque lo has vivido, pues el cachondeo de turno y el meterse con uno, con el otro, hacer una broma, y bueno, pues en el entrenamiento, pues hacerlo mejor o peor, pero estar ahí, ¿no? Y te cambia la vida, por supuesto. Yo leí alguna vez alguna declaración tuya en la cual decías que te hubiese gustado compaginar el fútbol con los estudios. Bueno, yo la verdad es que no quise estudiar, no se me daba bien, mi meta no era estudiar, pero a lo largo de los años, claro, te vas dando cuenta que has perdido unos años maravillosos y que, pues oye, que cuanto más sepas, mejor. Tú has vivido infinidad de veces, claro, lógicamente, 500 y pico partidos oficiales dan para mucho. Todo lo que antecede a un partido, a los nervios que se pasan. Javier Maté, cuando estuvo aquí invitado a nuestro programa, decía que era una de las cosas más atractivas, yo creo, para el público, el saber de las manías de cada jugador a la hora de afrontar el prepartido, el tiempo antes de mudarse, de salir al campo y todo eso. Vamos a ver unas imágenes precisamente de un reportaje del calentamiento del Madrid-Barcelona, recientemente celebrado, Barcelona-Madrid, y ahí vemos algunos de los detalles de los jugadores pues yendo del hotel al campo y calentando en el campo. ¿Tú recuerdas anécdotas de compañeros, de cómo cada uno mataba este tiempo? Sí, hombre, yo no recuerdo así ahora mismo, pues la verdad no recuerdo, pero efectivamente hay jugadores que, bueno, teníamos un portero que vino después o aún estabas tú allí, que era Bermúdez, que ese antes de salir, bueno, nos hacía cruces a todos antes de salir, que vamos, nos volvía locos. Andaluz. Andaluz, sí, bueno, eso era tremendo. Y después cada uno pues tiene su manía. Yo la verdad, pues lo único que, la manía que tenía era no atarme las medias, porque me parecía que te cortaba la circulación. Me cortaba la circulación y que no podía, o sea, era una sensación que no podía. Entonces, pues trataba de no ponerme cinta. Después, hombre, yo recuerdo que, además estaba de cachondeo, yo iba muchas veces al servicio antes de empezar, cuando hacíamos un precalentamiento en el vestuario, y no hacías nada, porque al final no hacías nada, o sea, que era una coña marinera, de macho, estás cagado, tal, que no sé qué, no sé cuándo. Y entonces yo a alguno le decía, no hay que cagarse allí, ¿entiendes? Pues claro, estás de cachondeo y tienes que defenderte, ¿no? Y bueno, pues eso te pasaba porque los nervios los llevas dentro, ¿entiendes? Entonces estás calentando, muchas veces incluso estás de broma con algún compañero para tratar de no pensar en el partido, otras veces estás muy centrado en el partido. Y bueno, pues yo más o menos es lo que me pasaba. Lo que sí yo, y le di una vara de miedo, y es al compañero que iba conmigo, y es que yo para dormir era un desastre, y los sábados era bueno, el que venía conmigo no dormía porque lo andaba cambiando de habitación continuamente, por si la persiana, por si lo ruido del ascensor, por esto, por lo otro, y entonces, bueno, era un sinfín de cosas que a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana teníamos que estar con la bolsa cambiando de habitación, y bueno, pues la verdad es que después te afectaba porque barrenabas y decías, me cacho en la mano, no descansé bien, no voy a estar bien, no sé, y todo eso por la responsabilidad, ¿no?, que adquieres, porque vas a salir ahí, hay 20, 30, 50, 80.000 personas y quieres hacerlo bien, ¿entiendes? Y entonces, pues bueno, eso te puede. Y hasta que sales, que lo que tratas siempre, o por lo menos lo que yo hacía, era de tocar al principio balones fáciles para ir cogiendo confianza y bueno, pues después ya ir a más. Una de las cosas que siempre se decía en Balaidos era que la gente era muy exigente con los jugadores de la cantera, y bueno, yo recuerdo compañeros nuestros, alguno que lo pasaba francamente mal los primeros años aquí. Concretamente yo creo que Luis Villar era el blanco un poco de la gente, hasta que después demostró la gran clase que tenía, pero que eso provocaba indudablemente a los jugadores de la cantera situaciones más de tensión nerviosa que el resto de los jugadores. Claro, es que tú piensas, yo creo que será ahora igual, el chaval vive en su barrio, toda la gente lo conoce de aquí, quiere hacerlo bien, tiene otra responsabilidad, ¿entiendes? No es lo mismo que cuando vas a jugar fuera, de alguna manera vas más relajado, ¿entiendes? No tienes esa mirada, ¿no?, que te está ahí encima.
Entonces, pues hombre, el jugador de la cantera pues tenía ese problema, un chavalito, y bueno, sabes que dependes de si lo haces bien, poder jugar el domingo siguiente, de poder seguir en el equipo, poder renovar al año siguiente, poder seguir tu carrera ascendiendo, pues hombre, todo eso influye para que tú te sientas nervioso, y hay momentos en que a lo mejor no se es capaz de salir de esa presión tan grande que tienes, ¿no? Mira, una de las cosas que yo creo que se ha mejorado mucho es precisamente esto pues hace varios años, de calentar en el campo, que en aquella época no se hacía. ¿Te acuerdas que había que calentar dentro de los propios vestuarios, que eran casi ni te podías mover? Indudablemente esto tenía pues el inconveniente de que tú salías al campo ya a enfrentar al partido. De esta manera los jugadores salen, se relajan, se mueven, afrontan las circunstancias en las que se van a desenvolver. Pero durante todos aquellos años no se salía del vestuario. No se salía porque, bueno, era otro sistema de entrenamientos y de todo, ¿entiendes? Entonces, pues no hay comparación con lo que hay ahora. Entonces, pues lógicamente la vida va evolucionando para mejorar las cosas, ¿no? Y en este caso, pues todo ha mejorado y el rendimiento de los jugadores es mejor, porque se dan un montón de circunstancias para que eso se dé a cabo, porque ya desde muy pequeños pues ya también van más enseñados, o ya se les enseña pues de otra manera, que antes pues no se sabía, ¿no? Por ignorancia. ¿A ti te imponía la afición de Balaidos? Sí, claro que sí. Yo tenía yo no digo miedo, pero tenía una responsabilidad enorme, y sobre todo al principio, claro, pero cada partido, yo recuerdo que cuando tenías ya los años que tenías, que vas a terminar, cada partido, y lo escuchas cuando habla un cantante, un tal, mientras no sales al escenario, está esa responsabilidad que tienes, que te tiene atenazado, ¿entiendes? Entonces, cuando sales y empiezas, te sueltas, y siempre, a pesar de la edad, pues sí. Yo tenía mucho respeto porque quería quedar bien. Quería jugar bien siempre, y claro, no te sale siempre bien, porque dependes de ti, dependes de tus compañeros, y después el contrario, que también juega, y que muchas veces el contrario es más listo que tú y te lleva. Entonces, pues claro, has cometido petardazos a montones. Entonces, oye, pues te duele porque eres un jugador de la ciudad, y te duele más todavía, porque para mí era muy doloroso el jugar mal, vamos. Manolo, de todas las épocas que tú has jugado, ¿cuál es la afición que más te impresionó de todos los campos que visitaste? Pues yo creo que las aficiones en general son todas muy parecidas, ¿eh? Cuando juega el equipo bien, cuando juega mal, pues te silban también, ¿entiendes? Hombre, había campos en los cuales te veías con muchas dificultades, como el del Español, el Burgos, San Mamés. Había campos que la afición además estaba muy cerca, y eso influía muchísimo en los árbitros. No es como ahora, que ahora el árbitro y el linier saben que la televisión al día siguiente le va a decir: te has equivocado aquí, aquí y aquí. Antes no pasaba eso. Entonces, si vas a jugar contra un equipo grande, lo tenías crudo, porque tenías que jugar y ganar por goleada, si no, lo tenías claro. Entonces, yo creo que las aficiones en general, cuando van bien las cosas, pues todas son buenas, ¿entiendes? Y bueno, y la de Vigo, pues también. Cuando el equipo iba bien, pues iba bien, pero en una afición que siguió al equipo incluso en Segunda División B, que la verdad era para desanimarse y darle la espalda al equipo, y ahí pues esos 12.000 o 15.000, ahí hubo entradas buenísimas además ese año, que bueno, que no éramos merecedores de esa afluencia de público. Has hablado de la dificultad de ganar a los equipos grandes en aquella época, motivada por los arbitrajes. ¿Es cierto todas las anécdotas que cuentan los jugadores en referencia al distinto trato de los árbitros a la hora de hablar con los jugadores, o de dejar hablar a algunos jugadores y otros no, en campos como Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao en aquella época? No, es que, hombre, eso, si se quejan ahora, de verdad, que les arbitran mal, bueno, es de coña. Porque sobre todo las frases que había. Los arbitrajes, y hoy incluso, pues hombre, los jugadores del Celta están protestando al árbitro una y otra vez, y bueno, y no pasa nada, ¿entiendes? Y antes no podías ni hablar, o sea, tenías que
era otra historia distinta, no se puede comparar, ¿entiendes? Hoy en día el árbitro sabe que le van a marcar de cerca y ahí está. Y en otro partido se equivocaba, te pitaban un penalti que no era justo y no pasaba nada. Lo pondría el cronista deportivo al día siguiente, se equivocó el árbitro o no, y se acabó la historia, ¿entiendes? Pero aquí te están machacando todos los días, que este se equivocó y te equivocaste, y por la cuenta que le tiene, y eso es lógico y normal, porque ellos querrán salir lo mejor posible de cualquier campo, ¿entiendes? Que no le suban los colores los compañeros, los amigos, o muchos que le digan, oye, vaya robo, que esto, que el otro, ¿entiendes? Pues de aquella no pasaba, había la duda. Son jugadas muchas veces que tienes que decidir en momentos determinados, y es muy difícil, hombre. Tú sabes de sobra que había jugadores de aquella como Benito, de Felipe, etcétera, etcétera, que bueno, te daban unas patadas. Pero si hoy son unas hermanas de la caridad, te daban unas patadas. No había tarjeta, no había nada, no había expulsiones, no había cambios, no había nada. O sea, es que no tiene nada que ver, ¿entiendes? O sea, el delantero de entonces era un suicida, porque dar la espalda a jugadores como eran y con las patadas que le daban, pues había que ir con una armadura para que no te hicieran daño. Yo recuerdo... O sea que no tiene ni comparación. Hoy haces una entrada un poco fuerte y te están sacando una tarjeta. Por la cuenta que te tiene, te mides en la próxima. Yo recuerdo, y podíamos aquí hacerle un homenaje a un compañero nuestro de aquella época, que fue compañero tuyo en juveniles, en la selección gallega, que era Lito, aquel delantero centro que tuvo el Celta, que yo recuerdo el año de segunda división que fuera de casa se jugaba el tipo una y otra vez. Lito y Lezcano le daban patadas que venían con los tobillos. Sí, pero yo recuerdo que Lito luego venía a Balaídos y no era apreciado, la afición estaba muy encima de él, y yo decía, pero con todo lo que ha dado fuera de casa, con todo lo que ha luchado y lo que ha expuesto... No, y además un jugador que se vaciaba y bueno, de equipo, de raza, Sí. Pero mira, unos hemos tenido suerte y otros pues la verdad que no la han tenido. Por eso yo antes decía también y recuerdo además que le habían prometido a alguno más, o sea, aparte de mí, le habían prometido un homenaje y al final pues no se realizó, ¿entiendes? Entonces yo en ese aspecto tengo que decir que he sido un privilegiado. Manolo, ¿cómo se produjo tu regreso al fútbol después de la etapa de jugador? Bueno, pues yo estoy un año sin hacer nada, termino mi carrera deportiva en el Celta como jugador y estoy un año sin más, y bueno, después el presidente actual en aquel momento del Celta, que era Rivadulla, me llaman y que quieren que vaya a hacer de coordinador de los equipos inferiores del Celta, y bueno, pues la verdad no tenía mucho interés en ir, mi vida pues la tenía enfocada de otra manera, pero bueno, al final pues estás metido porque lo llevas en la sangre y entonces pues estás metido dentro otra vez del equipo. Y bueno, pues ahí estoy, empiezo y estoy un año de coordinador de los equipos y tal, y como todo en la vida, ¿entiendes? Cuando estás en un equipo pobre, pues todo lo que se dice, pues bueno, pues te fallan muchas cosas. No sé si yo no creo que sea por engaño o porque ya lo tenían preparado, sino que no hay dinero y pues hay muchas dificultades para todo, ¿no? Como balones, material para los chavales y demás, y era, pues hombre, era penoso, pues eso, que tuviera que estar con 6 o 7 balones y estar repartiendo para 12 equipos, por poner un ejemplo, era una locura, ¿entiendes? Para entrenar tienes que entrenar a los chavales, hay que dar un balón a cada uno y tienen que saber manejar el balón, pues si no saben manejar el balón y corren, pues que se dediquen al atletismo, ¿entiendes? Entonces el jugador tiene que empezar y tiene que saber y tiene que nacer ya con unas actitudes, ¿no? Y entonces, pues bueno, estoy ahí y al año siguiente me nombran secretario técnico, seguramente viendo que soy una persona cumplidora, trabajadora y demás, ¿no? Entonces era un puesto que no estaba en el club. No existía. Y bueno, Quinocho, pues en aquel entonces también apoyó eso, porque de alguna manera él tenía que hacer todas las funciones. Todas esas funciones, ¿entiendes? Y bueno, pues yo pasé a hacer de todo. Hice de secretario técnico, de delegado, de coordinador, la verdad es que hice de todo. Llevar chavales a la Madroa, esperarlos, sepa qué, o sea, mi etapa en el Celta fue eso.
mi teléfono a disposición del club, mi coche a disposición del club y bueno, todo. O sea que lo que me daban pues no me llegaba para todos los gastos que tenías que hacer. Y llegaste incluso a entrenar, ¿verdad? Sí, sí, estuve 2 temporadas, una que estuvo Félix de entrenador, después fue cesado y vino García Traiz, y entonces después nos quedamos Pepe Villar y yo, al final de la liga, no sé, 6 o 7 partidos, un año que se descendió, y otro año que se marchó Maguregui, también faltando 6, 7, 8 partidos de liga, que lo había firmado el Atleti Madrid, otra vez Pepe Villar y yo, quedamos allí de entrenadores y bueno, ahí quedamos muy bien. Sí, y además, mira, no nos colamos otra vez en la UEFA de pura mala suerte, porque le ganamos, quiero recordar que fue la Real Sociedad aquí 3-2 que él fue el campeón de ese año de la Liga, le ganamos, empatamos aquí con el Madrid y después perdimos en Valladolid. Y el que perdimos fue el penúltimo partido de aquí de Liga, que fue el que rompió todo con Las Palmas, que se jugaba todo, y bueno, pues nos acusaron de que nos habíamos vendido y demás, y la verdad, pues yo desde luego no me vendí para nada, y no creo que nadie pues haya podido venderse, ¿entiendes? No jugamos mucho, y después ganamos 3-0 en Sevilla el último partido, y bueno, pues conseguimos una muy buena clasificación. Y nada, pues una época como todas, en Celta, para arriba, para abajo, y eso, con muchas dificultades para todo, porque era un club que no gastaba, que tenía que racanear cualquier fichaje, a cualquier jugador. Muchas veces traías un jugador aquí, después encima de la mesa, cuando lo tenías aquí, le estaban racaneando todo, y en fin, tenías muchas dificultades para todo. Y al final, pues bueno, se rompió la baraja y yo un día pues dije que me iba. Ya lo había anunciado por carta cuando cesaron a Novoa y bueno, me dijeron que me quedara hasta final de temporada. Me quedé hasta final de temporada. Y bueno, después la verdad venía Maguregui otra vez y me animaron a que siguiera, y la verdad era cuando iba a ganar dinero. Me hacía un contrato de 4 años maravilloso, pero yo, como creo que he seguido mi línea siempre, pues lo que dije, que a pesar de ese contrato, pues quería o que se hablara claro, y dijera si vamos a reforzarnos para subir o si hay que trabajar con los chavales de abajo, porque no hay un duro, pero que se diga claramente, que no se engaña a nadie. Y yo, cuando vi que pasaba el tiempo y empezamos y llamábamos para aquí, para allí y no se fichaba nadie, entonces cogí un día y dije que me iba. Y me fui. Y me fui. No sé si acerté o no. La verdad, nunca pensé que iba a dar este cambio que ha dado tan grande el fútbol. Y bueno, pues estoy en otra faceta y nada más. Y esa es la historia. Y en esta faceta que estás ahora, bueno, con los negocios que tienes, ¿echas de menos el fútbol, en el sentido de que te has arrepentido ahora, a día de hoy, de no seguir en el mundo del fútbol? Hombre, yo creo que arrepentirte siempre te arrepientes, porque es algo que sabes. A mí me preguntan muchas veces, yo estoy metido en la hostelería, y me preguntan, y yo digo que soy un profesional del fútbol, ¿entiendes? Yo me considero un profesional del fútbol, entonces me moriré y seguiré diciendo, aunque no estoy, y llevo muchos años ya fuera del fútbol, pero me considero un profesional del fútbol. ¿No descartas volver en algún momento al fútbol? Yo creo que no tengo opción. Además, la gente que lo está haciendo muy bien, pero yo creo que hay otras razones para que Manolo no le puedan volver a llamar. Quizás sea un tipo, a lo mejor, que no cae bien, o pues que no sé, pero creo que no. Tú llegaste a decir en algún momento de tu vida como jugador que el fútbol profesional está lleno de falsedades. Bueno, eso es indudable, eso pregúntaselo a cualquiera. No, los antiguos. Yo me marché a los 19 años bien, pensando eso. Entonces, cualquiera de los que estuvimos y de los que están. Y eso que, bueno, pues hoy en día la vida les va mejor que a nosotros, ¿no? O sea que los actuales, pues oye, lógicamente jugando unos años, pues no tienen problema
a menos que se dediquen a tirar el dinero por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor fue una frase equivocada también, ¿entiendes? En un momento de calentura, ¿no? Y pues, que a lo mejor tenía alguna dificultad. Tú piensas que yo estuve 16 años, te lo decía al principio, pero yo he tenido también muchas dificultades. Yo para jugar 16 años en tu equipo de tu ciudad no es fácil. Atraviesas momentos muy difíciles. Yo quiero recordar aquí además, ahora que, bueno, pues que pasó ya el tiempo, a 4 jugadores del Celta nos echaron la culpa de que habíamos echado a un entrenador en aquel entonces, se montó un revuelo del copón, ¿entiendes? Y el cabecilla era yo. Y a mí me amargaron la vida unos periodistas de aquí de Vigo, y recuerdo un partido que jugamos con el Baracaldo, que salí llorando, y no quería salir. Y se había hecho el cambio de entrenador, Toni Cuervo, y entraba Maguregui. Y en el descanso la bronca, cada vez que tocaba un balón, yo no sé si eran 15.000, 20.000 o las personas que fueran, era chillarme, gritarme y demás, porque había habido una campaña muy grande en mi contra y de otros compañeros, pero el cabecilla era yo. Y la verdad, pues que lo pasé muy mal. Y cuando terminó el partido, que tuve que aguantar ahí los 90 minutos, pues el entrenador me dijo que él iba a seguir, que él confiaba en mí. Y la verdad se lo tengo que agradecer a Maguregui, porque yo le dije que no quería jugar, que no me veía en condiciones para seguir jugando, que quería descansar, anímicamente estaba roto, estaba deshecho. Seguí jugando, me siguió poniendo los 90 minutos y me recuperó. Y además ese año me parece que metí 3 o 4 goles. Y ascendimos en Getafe, el último partido de Liga. Y bueno, si quieres te cuento cómo se produjo Sí, cómo no. Es otra anécdota también, porque muchas veces en la vida, pues hay cosas que te duelen, la verdad. Y bueno, pues era un entrenador que las cosas no le estaban saliendo bien. Yo estaba recién operado, no sé si era un tobillo o una rodilla. Y entonces él trataba de recuperarme y venga animándome siempre, me metía en una bañera, me estaba ahí machacando, bum, 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 bum. Y bueno, pues llega un partido contra un equipo de Segunda División B, creo que era el Cartagena, Copa, y no me pone a jugar. Cuando yo estaba en el banquillo, digo, hombre, si no me pones a jugar en estos partidos, si me estás comiendo el coco, que tú quieres que yo me recupere porque crees que soy necesario, pues apaga y vámonos. Entonces me sentó muy mal. Y al día siguiente vamos a entrenar los que no habíamos jugado. Y entonces cuando llego al vestuario, llega él y Pepe Villar y Pedrito, creo recordar también, que venían los 3. Y yo me voy y me dice, Manolo, te vi muy serio hoy entrenando y tal. Hombre, no, ¿qué tal? No estoy serio. ¿Entrenamiento normal? Sí. Hasta que me insistió y entonces le dije, hombre, entonces le canté, le dije, hombre, hablando normalmente, le dije, mire, es que no me parece normal que usted que dice que me necesita, que me tengo que recuperar y llega a un partido con un equipo de Segunda División y no me da ese partido para jugar. Eso me tiene que ayudar a mí a recuperarme, si usted cree que yo soy necesario. Y entonces, por la tarde, me llama un amigo, eso era por la mañana, por la tarde me llama un amigo, Rafael Arjones, fotógrafo del pueblo gallego en aquel entonces, y me llama y me dice, Manolo, dimitió Toni Cuervo diciendo que como el capitán del Celta no estaba de acuerdo con él, que dimitía. Bueno, una coña marinera, porque, vamos, aunque yo no estuviera de acuerdo con él, no dimite nadie, ¿entiendes? Después me entero que hubo una movida entre directiva que movieron el tema para que, pues eso, que él saliera bien y nos cargaran el muerto a mí, como cabecilla, a Félix, actual secretario técnico, y a Castro y Juan. Nos metieron a los 4 más veteranos y bueno, pues pagamos los patortos. Yo lo pasé muy mal porque además determinada prensa, sobre todo yo había tenido una dificultad con alguno, con un periodista, y me machacaron porque incluso cuando iban fuera por la radio me echaban la culpa de muchas cosas que no eran para mí, ¿entiendes? O sea que no es un camino de rosas, ¿entiendes? No, en aquella época además era mucho más difícil porque los medios de comunicación eran muy escasos. Todo tiene su dificultad, ¿entiendes? Y al año siguiente me veo contra dificultad, viene Manolo. Bueno, se me fue la olla. El entrenador. El entrenador era el catalán, Laureano Ruiz. Laureano Ruiz, que era un entrenador
dicho de paso, fenomenal. Ojalá yo me lo hubiera encontrado en juveniles. Era un hombre que formaba a los Era juegos. un entrenador con una visión en aquel entonces ya de futuro, para mí, enorme, enorme, te digo. Lo que pasa es que nos cogió, pues es una mezcla de veteranos y jóvenes, y a mí pues me quiso cargar de entrada ya. Tenía malos informes de prensa míos y a mí, yo no jugué los primeros partidos de liga y yo estaba desahuciado. Y bueno, pues recuerdo, como anécdota también, te lo puedo decir, que en un partido en Barcelona íbamos perdiendo 1-0 y me retiró. Después se perdió, me parece que 5 o 6-0. Y yo cogí el brazalete y cuando iba al banquillo se lo tiré. Dicho de paso, cometí un error grande, pero estaba también hasta el gorro, ¿entiendes? Estaba hasta el gorro. Y entonces, bueno, me llamó al vestuario en esa semana y le canté también las 40. Le dije, mire, esto y esto. Y yo tengo, me parece que tenía 30 años o 31 años. Y yo estoy aquí, soy un profesional del fútbol. Si tiene que jugar fulanito o menganito, con 18, con 16 o con 15, a mí me da lo mismo, que juegue. Pero que juegue y que lo merezca, ¿entiende? Y yo soy un profesional y usted a mí lo que tiene que hacer es valorarme por lo que hago día a día, ¿entiende? Y yo no soy ningún cantamañanas, todos los días me fajo aquí en los entrenamientos para jugar el domingo. Y si usted tiene algo contra mí, lo hablamos y aclaramos. Capitán general, me he puesto a jugar siempre, te digo, fenomenal. Incluso escribí un libro y a mí, pues hombre, en ese libro, pues de los jugadores que él consideró que había visto mejores en el fútbol español, pues a mí me nombraba. O sea que Un reconocimiento importante, ¿no? O sea, hay cosas en la vida que son malas, otras son buenas, y bueno, te acuerdas un poquito de todo, pero que a lo mejor dices, oh, es que tuviste 16 años y bueno, pero 16 años pasa de todo, Fernando. Y bueno, sí, lo digo a ti, que estuviste menos años que yo, pero que sabes. sí, en otras latitudes, pero ¿Entiendes? también he Pero vivido que- las... Exactamente, que es así. lo que Entonces, es el pues, fútbol bueno, profesional. y yo me imagino que seguirá pasando exactamente igual. Tú ahora, con el cambio tan espectacular que ha dado el fútbol desde todo lo que ha supuesto la entrada de las televisiones, la reconversión del fútbol, toda esta pérdida de identidad de las canteras, es decir, de que antes efectivamente había, pues a lo mejor un exceso de jugadores de la cantera, ahora no es que hayan defectos, es que no hay jugadores de la cantera, por lo menos en Vigo. ¿Qué te parece a ti este cambio tan brusco a nivel de un poco falta de identificación de lo que es los equipos o las aficiones con jugadores de los lugares donde es el equipo? Hombre, yo creo que el vuelco que dio fue el que marcó el camino a seguir. Entonces hay mucho dinero, el aficionado quiere buen espectáculo y los entrenadores y junta directiva lo que quieren es que su equipo esté lo más arriba posible. Por lo tanto, le marca ese dinero el fichar el mejor jugador para que tu equipo esté arriba. ¿Qué significa eso? Que los chavales de abajo pues no tienen opción, es muy difícil. Tiene que venir a lo mejor pues una directiva que a pesar de eso piensen un poquito en la cantera y que te toque un entrenador que también, que dicho sea de paso, como pasa en el Madrid, que bueno, pues al final ves que los equipos grandes son los que mueven más los chavales de la cantera, quizás porque son mejores también, pero que bueno, que ves que hay entrenadores que si pueden le dan una oportunidad a un chaval, por si no, no hubiéramos jugado ninguno tampoco, y jugadores veteranos cuando empezamos nosotros lo sabía también, y entonces alguien nos ha dado una oportunidad. Y yo, hombre, yo desde luego estuve en otra época que no había ese dinero y había necesidad de meter chavales, pero yo, mi ojito siempre estaba pendiente de los chavales. A mí me gustaba que salieran chavales y de hecho, pues hombre, salieron chavales, ¿entiendes? Y otros, pues fueron a jugar a otro sitio y es bonito que haya 4 o 5 chavalitos ahí que les puedas salir y que el equipo tuviera esa identidad con algún jugador de la cantera. Pero, hombre, hay que estar ahí, ¿entiendes? Y la presión de la prensa, el público, porque a mí alguna vez me dice, Manolo, coño, es una pena, hombre, algún chaval de abajo tenía que jugar y tal, pero la mayoría también te dicen que quieren espectáculo, y claro, la afición del Celta, seguramente el 99% ahora mismo te dice que así, porque el equipo juega bien, el equipo hace disfrutar al aficionado, nunca se han visto en otra,
y que dure, ¿entiendes? Evidentemente. Claro, entonces es muy difícil para el chaval, ¿eh? Tiene que salir por ahí un... De todas formas, el fenómeno. dinero, yo creo que la revolución que se marcó, hay una segunda revolución actual que viene marcada precisamente Bien, eso porque será... las televisiones ya, estamos viendo la quiebra de la televisión alemana, de la televisión inglesa, que están Exactamente. financiando las ligas, y aquí ya se está cotizando a la baja la oferta. Y le va a abrir una puerta a los chavales, creo yo. Sí, una puerta forzada. Exactamente, evidentemente. forzada, pequeña va a ser también, pero bueno, Pero progresiva, pequeña pero progresiva, porque no queda otro remedio. Y entonces, pues bueno, pues ahí tienen que estar los chavales también. Los chavales tienen que poner mucho de su parte. Evidentemente. Porque yo recuerdo cuando yo era chaval y otros chavales y nos cuidábamos en la tira. Y no tuvimos juventud, y no tuvimos baile, y no íbamos para aquí, no íbamos para allí, porque estábamos ahí, ¿entiendes? Y yo, sin embargo, pues ahora he visto muchos chavales, coño, que al día siguiente a lo mejor tenían que jugar un entrenamiento con el Celta. Me cachis en la mar, tú no puedes estar hasta las 2 o 3 de la mañana por ahí, hombre. Tú tienes que salir al día siguiente, el jueves, y comerte al Mostobo y al Carping al otro y demostrar que eres mejor que ellos. Si quieres que el entrenador también te dé opción para estar ahí el día de mañana, ganártelo. Tienes que ganártelo. Y cuando te lleven a entrenar, venga ahí, machácalos, ¿entiendes? Tienes también que estar ahí. Entonces, a lo mejor falta esa, lo que hablábamos antes de Juanito, esa raza, ese querer llegar, ese querer estar La determinación ahí, por querer llegar. Yo por encima de todo voy a estar, pero para eso también me tengo que cuidar, ¿entiendes? Manolo, nos queda un minuto de programa que me gustaría que nos dieses tu opinión y tu vaticinio para la Liga, que está en su tramo final y lo apretada que está. ¿Cómo ves los puestos de arriba de la Liga? Bueno, yo creo que entre el Madrid y el Valencia, creo que se van a jugar la Liga. Pitoniso no soy y equivocarme como cualquiera, me equivoco siempre. Lo que me da pena es que el Celta haya perdido ese partido con el Español, porque estabas a un tiro y además seguramente mejor que los demás, porque estos equipos que van por encima tienen que jugar unos partidos muy difíciles, muy complicados, y van a seguir, como en este caso el Barcelona, que creo que pasó, el Madrid a lo mejor que puede pasar, y el Deportivo, que lo tiene más difícil. Entonces el Celta llega más descansado. Y había dado una sensación enorme, últimamente, con una fuerza de miedo, y fue un pequeño retroceso el del domingo con el Español. Pero las puertas para llegar a la Champions las tienen ahí, o sea, dependerá de lo que se haga el domingo y el próximo con el Barcelona. Yo creo que ahí va a marcar un poquito el ser o no ser, que yo creo que lo que nos interesa del Celta. ¿Ser campeón de Liga? Pues oye, ojalá. Pero ahora mismo está más difícil, claro. Bueno, con la Champions nos conformamos. Hombre, yo creo que sería importantísimo. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias por tu presencia y que sigas como hasta ahora con la línea de coherencia que has seguido. ¿Sí? Gracias por invitarme, Fernando, y bueno, encantado. Y nada, un saludo para todo el mundo.